Y acabamos de conocer el dato y Estados Unidos sigue produciendo, tiene fuerza económica, pero decepciona con respecto a lo que esperaba el conjunto de analistas. Se esperaba, como les comentaba, un PIB confirmado de crecimiento del 3,3% en el cuarto trimestre y finalmente se queda muy cerca, pero no lo consigue, 3,2%, y retrocede de una manera sustancial respecto a los datos del trimestre anterior. Cierra la economía estadounidense 2023 con esa subida del 3,2%, pero que queda muy lejos del 4,9% que veíamos en el periodo trimestral anterior en aquella zona del mundo. El índice de precios al PIB trimestral lo tenemos en este caso sobre el 1,7% y, como les digo, la tasa de crecimiento, el PIB crece en Estados Unidos un 3,2% menos de lo que esperaba el conjunto del mercado, y mientras tanto el gasto real de los consumidores también se queda por debajo de estimaciones, crecimiento de 3 puntos porcentuales, se estimaba 3,1%. De momento, los mercados reaccionan y si atendemos a lo que está sucediendo ahora mismo en la renta variable estadounidense, después de decepcionar por la mínima a Estados Unidos con respecto a su actividad económica y confirmando esa desaceleración del sistema, lo tenemos con retrocesos que de momento se mantienen similares y que van a más en el caso de, por ejemplo, el Dow Jones. La caída 0,25% ya para el Dow, 38.874, y si miramos a los continuos del S&P 5.065, se aleja también de la cota casi de los 17.900, el caso de la tecnología, Nasdaq 100, caída del 0,36%, y en bonos apenas lo nota. El Treasury a 10 años de momento se queda con una rentabilidad del 4,27%. En el mercado de divisas el intercambio se hace ahora mismo en la zona de 1,0817,6 con respecto del euro, y el retroceso aquí lo tenemos en el 0,24. Eduardo, dato que decepciona por la mínima, pero que no deja buenas sensaciones con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, a pesar de que ahora sí se confirma que el soft landing está cada vez siendo una realidad más palpable. Sí, efectivamente. Bueno, decepción de una décima, pero... Eduardo, no sé si nos puedes escuchar. Nosotros es que justo te hemos perdido la señal de sonido, no la visual. No sé si estás silenciado o tienes algún problema en la plataforma. Bueno, parece que no nos escucha. De momento el dato del mercado es este. La economía estadounidense se expande un 3,2% en el cuarto trimestre de 2023, por debajo de las estimaciones de mercado. Y una decepción, pero decepción mínima. Y si atendemos a lo que acaba de suceder tras este dato, básicamente es que en el mercado cripto se dispara la cotización del Bitcoin, ahora mismo subiendo en el entorno del 6,45%, y se alcanzan por primera vez desde noviembre de 2021 los más de $60.000. Subidas para el Bitcoin justo después de conocerse este dato del PIB intertrimestral en Estados Unidos, esa subida del 3,2%, se dispara el Bitcoin por encima de los $60.000, 6,60 ahora mismo es la ganancia que registra la criptomoneda a esta hora de la tarde, y que registra y supera esta barrera por encima de los 60.000 por primera vez desde noviembre de 2021. Tenemos al mercado ahora mismo con el petróleo en tono mixto, yendo hacia la baja, el ligero estadounidense, el West Texas, $78,73 el barril. Hay una caída mínima del 0,18%, y con respecto, para contraste de la subida del Bitcoin, tenemos también ganancia de cuarto de punto porcentual para el oro, onza $2.034. Eduardo, creo que ahora sí. Sí, ahora bueno, sí, mira, ahora sí. Estaba en el móvil, ha entrado una llamada y se ha roto la magia de las conexiones. Bueno, pues estaba intentando transmitir la tranquilidad de los primeros 15 minutos, los primeros previos 15 minutos y los primeros posteriores minutos, ¿no? Esos más o menos 15 minutos de un dato macro tan importante, pues bueno, se genera mucho ruido, mucha polvareda. Hay que esperar que esta se asiente en el mercado antes de tomar algún tipo de decisión. Otra cosa muy distinta es que operemos el dato. Entonces ahí cambian las cosas, ¿no? Ahí lo que se trabaja precisamente es el movimiento. Pero en principio, como decíais, pues sí, decepción de una décima tan solo, pero
decepción, y esto pues al final, pues dentro de lo que cabe, el mercado debería tomarlo de manera positiva, porque enfría un poquito esa sensación de alejamiento de bajada, de inicio de bajada de tipos de interés, puesto que la economía efectivamente no acaba de seguir creciendo, ¿no? Todo lo contrario, decrece la velocidad del crecimiento, ¿eh? Hay que entenderse bien. Entonces, bueno, pues vamos a ver si efectivamente, como digo, pasados los primeros 15 minutos, una vez de hecho haya abierto Wall Street, vamos a ver si efectivamente el mercado se lo toma como la teoría mandaría, ¿no? Que sería de manera positiva. Bueno, pues con esta clave nos quedamos. Eduardo, mañana al cierre, aquí te esperamos. Buena tarde. Así será ya. Venga, saludos. Bueno, el sonido, la tecnología, que de vez en cuando juega alguna que otra mala pasada. Bueno, el informe de la BEA ya está disponible en Estados Unidos. Los pormenores de este dato de producción económica del Producto Interior Bruto, que refleja, dice, este aumento del 3,2%, que se queda, sin embargo, por debajo, como les recuerdo, de estimaciones de mercado. Refleja, dice la BEA, el gasto de los consumidores, el incremento en el gasto de los consumidores, las exportaciones, sobre todo también la parte de gasto de las administraciones estatales y la inversión fija no residencial. También la inversión fija residencial, que ha sido parcialmente compensada por la disminución en los inventarios privados. Las importaciones son una resta, dice, en el cálculo del PIB, y en este caso han aumentado. De momento parece que el mercado a lo que atiende es a una realidad en la que Estados Unidos consigue ese soft landing y las caídas en los futuros de Wall Street cada vez van a menos. Tenemos a los continuos del S&P retrocediendo un 0,18%, 5.064 puntos, y el Nasdaq 100 a esta hora por encima, cotizando de los 17.900. Si nos fijamos en el caso del Dow Jones, 38.906 enteros, en retroceso del 0,18%. Entre tanto, tresoría de 10 años que se mantiene, y el foco puesto también en divisas. El euro-dólar se negocia con caída para la divisa única 1,0824. Víctor Álvaro González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay una decepción por la mínima, pero como comentábamos con Eduardo hace unos instantes, la actividad económica en Estados Unidos se ralentiza de una manera más acelerada, al menos de la que esperaba el consenso de mercado. Bueno, no es una decepción, por lo menos para nosotros, que vemos o consideramos que todo lo que sea enfriamiento de la economía norteamericana, hombre, mientras no se congele, pero todo lo que sea un enfriamiento ayuda a que se tranquilice la Reserva Federal y baje los tipos de interés. Lo que más les gusta a los mercados es la expectativa de bajada de los tipos de interés y que bajen, porque eso es... Bueno, no quiero dar aquí una clase ni quiero hacerles perder el tiempo, pero básicamente quédense los espectadores, telespectadores, con la idea de que a los mercados les encanta que bajen los tipos de interés, y si la economía estuviera muy fuerte y hubiera crecido al 4%, por decir algo, pues eso daría miedo a los mercados, a los inversores, a los operadores, de que la Fed no bajar a los tipos de interés. Por lo tanto, todas las noticias que ayuden a que baje la Reserva Federal los tipos de interés, preferiblemente antes que después, antes no me refiero ahora, sino a lo mejor primavera y verano, por ahí, todo eso sea bienvenido. Y además también le sienta bien a los bonos, y en general es un dato, no diría negativo, porque que la economía crezca al 3% es eso que llaman los americanos un Goldilocks, es decir, es esa economía que no crece demasiado para recalentarse y por lo tanto generar inflación, pero tampoco demasiado poco para crear desempleo. Con lo tal, por lo tanto, y para resumir, un 3% es un crecimiento muy sano, porque evita inflación, pero tampoco genera, en principio, desempleo. Segundo, lo más importante es la primera parte, y es que reduce el riesgo de la inflación, ya lo veremos con los datos, y lo más importante todavía es que tranquiliza a la Reserva Federal y ayuda a que, llegado el momento, tomen la decisión de empezar a bajar los tipos de interés. Va a llegar ese momento? Porque comentábamos hace unos instantes que en marzo ya está prácticamente descontado que no va a haber un movimiento a la baja en la política monetaria, con lo cual no sé si nos iríamos ya al mes de mayo para entonces sí ver pivote efectivo. Bueno, lo importante para los mercados es la tendencia.
Aquí lo importante es que baje la inflación, porque la Fed hará lo que diga la inflación. Le damos demasiada importancia a lo que declaran los miembros de la Fed, a lo que dice Powell. Al final, donde manda capitán no manda marinero. Aquí quien decide lo que va a pasar con los tipos de interés va a ser la inflación, el nivel de inflación. Y si la inflación siguiera bajando de aquí al mes de mayo, tendremos bajada de tipos de interés en mayo. Si le cuesta bajar, no la tendremos. Y si esa bajada se produce después del verano, pues a lo mejor tenemos una bajada o a lo mejor la Fed decide esperar a que pasen las elecciones norteamericanas, que sería el peor escenario. Por lo tanto, aquí lo importante es lo que haga la inflación, lo demás de verdad es ruido, y aquí en la inflación es en lo que tenemos que fijarnos. Y con la inflación actual, simple y llanamente, por eso yo no entendía muy bien por qué la gente esperaba que bajaran los tipos en marzo, porque realmente la inflación, hasta que no baje del 3%, se tiene que bajar del 3% y tiene que tomar dirección 2%. Eso lo entiende cualquiera, aunque no sea economista. Dirección 2%, en ese sentido. Si baja del 3% el IPC y toma esa dirección del 2%, se orienta hacia ese 2%, la Fed procederá a bajar tipos. ¿Cuándo? Pues dependerá de cuál sea esa cifra de inflación y cuál sea esa tendencia. Con esto nos quedamos, Víctor. Un placer, que tengas buena tarde. Igualmente, gracias. Bueno, de momento, como nos comentaba Álvaro González, de momento la situación sigue haciéndonos mirar hacia lo que sucede en los mercados financieros, a unos que básicamente lo que tratan de mecanografiar es cuál será el futuro de la política monetaria, y lo que tenemos a esta hora, actualizamos pantallas y el S&P 500 continuos futuros retrocediendo 0,27%, 5.067 enteros. Si miramos a los tecnológicos del Nasdaq 100, ahora mismo la cotización se hace sobre los 17.893, hay una caída del 0,43%, y el Dow Jones de momento mantiene como puede el tipo en los 38.875. Volvemos a fijar la mirada en el Treasury de 10 años, en la renta fija, en el bono americano, 4,2796 es rentabilidad actual, y el Bitcoin mantiene la senda alcista, 60.296 dólares el Bitcoin, subida del 6,25% a esta misma hora de la tarde, cuando apenas pasan 11 minutos después de haber conocido ese dato de PIB, dato que podrá, entre tanto, mecanografiar lo que pasa en cuanto al futuro de política monetaria. Guillermo Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas. Bueno, nos decía Víctor Álvaro González hace unos minutos, no hay una decepción clara porque es un dato que de momento invita a una desaceleración tímida de la economía estadounidense, pero que puede traducirse en caída de inflación, pero la realidad es que no cumple con las expectativas de Estados Unidos, y eso también es una idea que hay que tener en la cabeza. Bueno, no cumple para aquellos que tenían unas expectativas en exceso optimistas, ¿no? Pero ello no quita que sea un dato, como comentaba ahora Víctor, francamente favorable, que además, por un lado, resta presión a la Reserva Federal a la hora de bajar los tipos de interés, porque con el nivel de tipos actual el crecimiento se mantiene bastante sólido. Pero, por otro lado, permite confirmar que el aterrizaje suave es el escenario más posible. Hace unos días decía Jamie Dimon, del presidente JP Morgan, que él está súper cauteloso con todo, ya sabemos que desde hace ya meses no está muy positivo con el mercado, y que ve excesiva confianza en el aterrizaje suave de la economía americana, ¿no? Y cree que el mercado no valora lo suficiente el daño que pueden hacer los tipos altos, como han estado y siguen durante todo este tiempo, todos estos trimestres pasados. Bueno, pues dicho eso, Jamie Dimon no tiene mal, el presidente de JP, no tiene mal tribuna para divisar y para opinar. El dato de hoy, de alguna manera, viene a, vamos a decir, contradecir esa visión más bien pesimista hacia el aterrizaje suave, y viene a reforzar lo contrario, es decir, un aterrizaje muy normal de la economía americana, manteniendo una velocidad de crucero en su crecimiento que ya la querríamos en Europa, y que
va a permitir que efectivamente, si vamos a ver qué pasa mañana con el deflactor del gasto al consumo americano, que es un indicador muy seguido por la FED a la hora de medir la inflación, pues vamos a ver cómo sale ese dato, porque en función de ello la visibilidad de las bajadas de tipos se incrementará o se reducirá. En todo caso, con los tipos actuales, buen crecimiento de la economía americana y más o menos en la línea con lo previsto. Guillermo, nos quedamos con esto. Un placer. Igualmente, adiós. Bueno, y precisamente con ese foco puesto en la inflación vamos a seguir este análisis. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Señal alta, nítida y clara. Quería preguntarte, Patricia, precisamente sobre ese dato de inflación. Mañana tenemos el PCE y tanto Víctor como Guillermo ponían el foco en la evolución de precios para tratar de averiguar qué va a hacer la Reserva Federal. Nos decía Víctor, tendrá que estar la inflación en el 3 camino del 2%. Ese camino del 2%, ¿qué es? ¿Por encima del 2,5%? ¿Por debajo del 2,5%? Pues hombre, yo diría que por encima del 2,5%, ¿no? Si no, realmente el aterrizaje este suave que estamos hablando se habría producido. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que, a pesar de que la FED ha subido tanto los tipos, que ha sido una subida de shock, ¿no?, para los mercados en el 2022, aún así esta economía no la aterriza ni blas y sigue creciendo a una tasa bastante sana y por encima de potencial. Entonces, bueno, pues efectivamente yo no veo, o sea, lo que habría que analizar aquí es, vamos a abrazar que la economía americana está de fiesta. Lo único que tendríamos que pensar es si está empezando la fiesta o si se está terminando, ¿no? Entonces, y esas son las expectativas que mantiene el mercado. Esta fiesta se está terminando, la inflación va a bajar y los tipos de interés van a bajar. Eso nos viene, es genial. Es el escenario, como decía Víctor, de ricitos de oro, pero realmente es un escenario que, sinceramente, no sabemos cuándo se va a producir y si se va a producir. Porque, insisto, esta economía cuesta aterrizarla y ha mostrado una resiliencia. O sea, el mercado se ha movido rapidísimo con las expectativas y yo creo que hay que tener las expectativas, ser muy cauteloso con las expectativas, porque no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Sabemos que la inflación es más resistente, que la economía sigue creciendo por encima del potencial, que los americanos siguen teniendo ahorros en sus bolsillos, que les queda menos, pero siguen teniendo ahorros en sus bolsillos, el mercado laboral es saludable, la inflación algo más resistente, con lo cual hay pues más dudas, más volatilidad y efectivamente estamos ya al final o esta fiesta está empezando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para tener esa sensación, ¿no?, de los 7 bajadas de tipos que se empezó el año, ahora ya solo quedan, me parece que solo 3 en el año, ¿no? Pues bueno, ha sido una bajada del 50%, más del 50% de las expectativas. Veremos a ver a continuación en los próximos meses qué pasa. Pero efectivamente esa inflación tendría que ir hacia la baja, desde luego mostrar una desaceleración algo más fuerte de lo que hemos visto en estos últimos trimestres, desde luego. Hablabas, Patricia, de la resiliencia de los consumidores estadounidenses, del conjunto de la economía, y precisamente en el informe que publica la BEA habla de los ingresos personales disponibles que en este caso han aumentado, lo han hecho en el entorno del 4% en el cuarto trimestre, pero se revisa a la baja con respecto de estimaciones anteriores. Hemos tenido los ingresos personales reales disponibles, que también hay una revisión a la baja de 3 décimas porcentuales. El ahorro también está retrocediendo con revisiones a la baja, con lo cual cada vez el estadounidense medio está agotando ese colchón que tenía. Efectivamente, sí, hombre, los indicadores muestran pues una cierta desaceleración, pero el problema es que esa cierta desaceleración todavía no se percibe a nivel mercado, es decir, que hay unas expectativas a nivel indicador que nos están materializando en los datos de PIB y en los datos de inflación que estamos viendo. Obviamente el ahorro se ha reducido mucho. El ahorro que disponían del 100% que tenían durante la pandemia, al final de la pandemia, ahora solo les queda un 20%. Obviamente, cuando eso ocurre, pues haces tus números y gastas menos, ¿no? Por otro lado, el tema hipotecario, claro, el coste medio de las hipotecas
históricamente o en los últimos 10 años ha sido un 3,7%, y las que se están firmando ahora es de un 6 o un 8%. Eso ya pues es un 50% más que consume en términos de interés en la renta disponible. Obviamente sí, pero de ahí a ese aterrizaje de la economía, pues de momento creo que vamos a tener todavía unos meses con algo de fiesta, algo de alegría, y efectivamente al final veremos a ver si esa fiesta se acaba abruptamente con un fuerte resacón, porque obviamente los tipos de interés siguen altos, y en una inflación que sigue siendo algo resistente, ¿no? Como hemos visto también en los últimos trimestres. Y esto en un periodo de pre-campaña electoral que también supongo condiciona. Efectivamente. Yo creo que ahí pues, una bajada de tipos, pues a lo mejor es algo que ayuda a la campaña electoral, vete tú a saber, ¿no? Independientemente que la FED obviamente no es su digamos, su leitmotiv, ¿no? El leitmotiv de la FED es controlar la inflación, como han dicho anteriormente, la inflación es la que hay que controlar. Pero insisto, la inflación es muy elástica y entonces yo creo que necesitas una desaceleración más fuerte a nivel económico como para que esa inflación tire para abajo. No es como cuando llevas un ancla agarrada al pie y te tiras al mar, ¿no? O sea, tiene que ser que caigas más para que efectivamente la FED tenga que reaccionar de forma más inmediata. O sea, en esta calma chicha que vemos, pues yo creo que la FED no tiene ninguna prisa, y podemos decir en verano, en mayo o después, no sabemos, y quizás, fíjate, a lo mejor en el último, antes de la campaña electoral o antes de las elecciones, pues a lo mejor un guiño al mercado en el sentido, oye, empezamos a ver que efectivamente hay datos reales, empezamos a ver y empieza ahí un poco la cosa, ¿no? Puede ser. Pero vamos, que hay un espejismo aquí de todo lo que el mercado espera y de lo que realmente en la realidad está pasando, ¿no? Sí. Se le hace ese guiño al mercado, se bajan los tipos, se puede utilizar como baza electoral, previsiblemente por el candidato que está ahora mismo en la presidencia por Biden, para decir que, ojo, mira lo bien que lo estoy haciendo, que el mercado está subiendo mientras yo sigo aquí. Claro, y atraer flujos de capitales al mercado americano. Claro. A los bonos, a las acciones, reforzar el dólar. O sea, que bueno, son todo cosas que pueden pasar, ¿no? Pero bueno, que insisto, hay que adecuar un poco esas expectativas a la realidad. Esto ya ha ocurrido, veremos a ver qué pasa en los próximos trimestres. Ojalá pues ese aterrizaje suave o un poquito más fuerte que tiene un poco de la inflación a la baja, que parece ser que está costando, pues quizá ahí sean muy buenas noticias, porque la FED puede posicionarse al menos en cualquier, en cualquier reunión de la Reserva Federal puede cambiar el speech y puede inducir al mercado un mensaje un poco más cierto, ¿no?, sobre esas potenciales bajadas y cuándo podrían ser. Patricia de Arriaga, un placer, que tengas muy buena tarde. Igualmente para todos, hasta luego, chao. Bueno, de momento nosotros seguimos mirando a los mercados, ese dato de PIB. Les recuerdo, la actividad económica, el Producto Interior Bruto en Estados Unidos, variación porcentual respecto al trimestre anterior por debajo de las estimaciones, y del dato flash del avance 3,2% de subida. El mercado sigue retrocediendo. Javier Echeverry, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Y el mercado retrocede y se queda básicamente como estaban los futuros justo antes de y media de conocerse el número. Las caídas en el continuo del S&P, 0,25 tengo yo ahora, 5.065, prácticamente apenas han movido posiciones. Nada, muy poquito, ya ves, un 3,2 sobre el 3,3, la verdad es que no le ha hecho prácticamente ni cosquillas, sí que se ha notado un poquito más, en concreto lo comentábamos esta mañana con el IBEX, evidentemente es un índice un poco más endeble, con menor capitalización, y por tanto sí se ve esa corrección que veíamos a primera hora que podía darse durante la jornada. Bueno, movimiento al fin y al cabo, nada reseñable. Vemos el S&P 500 exactamente en valores muy similares, como bien decías, 0,34 en este momento en preapertura y en el contado, y el Nasdaq en concreto pues igual, en 0,48 en preapertura en el contado. Por tanto, hay que esperar a la apertura de los mercados y ver un poco cómo se comporta, pero en principio lo que tenemos claro es que no ha afectado especialmente, la variación es muy pequeñita, lo único que vemos un poco más de variación es en el índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB, que teníamos un 3,3 en el anterior, se esperaba un 1,5 y ha quedado en un 1,7. Ha subido un poquito más de lo que esperaba, pero finalmente es bastante menos del dato anterior de ese 3,3. Por tanto, bueno, nada especial,
probablemente, como decíamos esta mañana, veremos algún tipo de corrección durante esta semana, esta segunda mitad de la semana, siempre y cuando no haya nada que ponga de nuevo las pilas a los mercados. Mañana tenemos PCE y es más que importante ese dato. La apertura de los mercados en esta tarde puede mover bastante los mercados a primera hora, así que con cuidadito, todos aquellos que estéis próximos a mirar algún tipo de oportunidad en este momento, recordad que este impasse siempre es un poco complicado porque el mercado se queda medio adormecido hasta la apertura de mercado y por tanto puede haber algún movimiento de un poquito más de volatilidad, aunque lo cierto es que la volatilidad está siendo pues prácticamente ridícula dentro del panorama. Estamos viendo un VIX, pues os digo exactamente, a un 13,72. Es decir, seguimos con los VIX de 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, absolutamente despreciable el movimiento de la volatilidad asociada al S&P 500 con este índice VIX y que en definitiva, bueno, pues nos marca un poco esa inestabilidad que no es tal. En este caso sigue moviéndose con mínimas correcciones y subidas dentro de su tendencia alcista y los datos del PIB lo único que hacen es reflejar que Estados Unidos sigue creciendo con fuerza, pero menos de lo que se esperaba. Bueno, sigue creciendo con fuerza. Y ahora mismo el Treasury de 10 años tiene una rentabilidad del 4,29, sigue todavía por debajo del 4,33, de esos máximos trimestrales que registraba hace apenas 4 días. ¿Esto qué nos está diciendo? Sin duda, lo tenemos en pantalla ahora mismo comparado con todos los principales bonos estadounidenses y tenemos ese bono a 1 año, a 2, a 20, a 3, a 30, a 5 y a 10. Y a 10 es el último, es el que menos rentabilidad aporta. La renta fija está desde luego acusando muy mucho estos movimientos un poco, vamos a decir, por ser eufemísticos, artificiales, ¿no? Y es que en definitiva toda esta inyección de liquidez, toda la liquidez que aún resta en el mercado, el corte de la reinversión por parte de los distintos programas de la Fed no está teniendo ese recorte en el balance de la Fed que deberíamos esperar y al fin y al cabo pues eso se ve en el mercado de renta fija donde vemos, bueno, pues estas incongruencias donde cada vez el bono a 2 sigue más lejos del bono a 10. Entonces, al final va a haber que pensar que va a ser la única vez en la historia donde justamente la inversión de la curva no trae una recesión. Bueno, mientras que no la traiga, es lo único que podemos decir, siendo honestos, porque yo también creo que va a haber una recesión importante y hay cientos de indicadores que así lo demuestran, pero también hay cientos de indicadores, porque ahora tenemos muchísimos, que demuestran lo contrario. Así que, mientras que el precio siga al alza con estas pequeñas correcciones, pues el inversor tiene que seguir al mercado, no le queda otra. Pues con esto nos quedamos, Javier, porque vamos ya sin tiempo. Un placer y te espero al cierre de Wall Street mañana. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Venga, hasta mañana. Y nosotros vamos a ver si podemos ir a cerrar esta jornada de debate, el análisis. No sé si tenemos al último de los analistas preparado, Gonzalo Cañete. Sí, Gonzalo, te estoy viendo ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, tenemos al mercado, como comentaba con Javier, prácticamente inamovible y a quien sí que está subiendo es el Bitcoin, por encima de los $60.000. Hay una fuerte subida, 6,66%, y estaba justo leyendo ahora que se debe en este caso a un fuerte flujo de entrada en los ETFs. Sí, a un incremento de la demanda que está excediendo y que está moviendo. Estamos a menos de $10.000 del máximo histórico de Bitcoin. Sí. Es increíble. Bueno, lo que digo siempre, el año que hizo en 2020 ha sido espectacular. Hemos visto un Bitcoin que ha pasado a ser el comportamiento de un activo financiero más, que respondía conforme se movía el mercado, a un activo financiero que tiene autonomía propia, que parece además empezar a funcionar como ese oro digital que prometía ser, es decir, como un paraíso de valor para los activos. Y como desde hace años hemos comentado más de una ocasión, Bitcoin era una válvula de escape para un sistema monetario en transición, porque es lo que estamos viendo, una transición monetaria hacia un mundo digitalizado en el que las CBDCs serán los protagonistas principales y donde probablemente la única válvula de escape hacia un sistema de control fiscal total sea ese Bitcoin, que es simplemente un sistema semianónimo, porque está identificado evidentemente todo a través de un código de transacción,
pero que tiene cada vez más sentido cuando nos planteamos, pues, incluso las declaraciones del fin de semana del ministro de Finanzas francés, que proponía la movilización de los fondos privados, del ahorro privado de los inversores europeos. No sabemos si esa movilización es por las rutas habituales de la inversión, que es canalizar la inversión hacia sectores como el decía, inteligencia artificial, transición climática, energías verdes, sí, pero a través de las rutas tradicionales de inversión o a través de la confiscación de activos financieros. Y probablemente en ese contexto es donde tiene más sentido esos proyectos CBDC de control fiscal absoluto, donde ni siquiera le pregunte al ciudadano qué opina, sino que le sancionen o le bloqueen ese dinero. Y en ese contexto, blockchain, evidentemente, DeFi, todo lo que este tipo de tecnología, será probablemente ese antídoto contra un sistema de control total. ¿Gonzalo? Sí. ¿Sí, me escuchas? Sí, perfectamente. Te voy a pedir brevemente, en este caso, tu visión en cuanto a la economía estadounidense, de una manera muy breve, como te digo, segundos, porque vamos sin tiempo ya, y si te parece, luego por la noche al cierre de Wall Street lo analizamos más detenidamente. Perfecto. Mira, hemos dicho varias veces ya, cuanto peor, mejor. Sale un dato que corrige a la baja muy poco el crecimiento de Estados Unidos. Esto es positivo para Wall Street porque Wall Street busca malos datos en la economía estadounidense que reafirmen la posición de un recorte de tipos de interés que se ha ido posponiendo. Pero por otro lado, el mercado laboral estadounidense está altamente fuerte, está muy fuerte, y mientras esté fuerte, los salarios empujarán al alza y por lo tanto el récord o el miedo de una inflación elevada, que lo veremos mañana, sigue activo y por lo tanto no hay que descartar que ese recorte de tipos todavía siga por ahí dilatándose. 6 horas y media, te espero aquí para el consultorio del cierre de Wall Street. Que tengas una buena tarde. Gracias, Javier. Hasta dentro de un rato. Nosotros, publicidad, y volvemos en unos instantes en la actualidad del día y parte de lo que está sucediendo en el mercado ya en tiempo de Conexión Vilar. No se vayan.